Amén, santos. Himno número 187, traducción provisional. Rico eres, oh Señor, tu amor nos lo revela, tu ser inescrutable hoy nuestro espíritu llena. Tú eres la palabra de Dios, con Dios desde el principio, como hombre te encarnaste tú, para Dios definirnos. El tabernáculo eres tú, con la divina gloria, también el templo para Dios, en ti está su historia. Eres el Cristo y el Señor, por Dios fuiste ungido, del todo en todos eres tú, de Dios el escogido. Cordero inmaculado tú, la redención lograste al darnos tu espíritu, tú nos regeneraste. Eres el novio celestial que va a tomar la novia, para contigo uno ser en vida, amor y gloria. Tú la escalera de Jacob, por ti se abren los cielos, en ti somos casa de Dios, cielos y tierra unidos. Señor, tú como el gran yo soy, nuestra escasez hoy llenas, por ser el todo en todos tú, el plan de Dios consumas. Amén. Amén. Señor, venimos a ti una vez más. Cubre este tiempo, cubre todos los aspectos técnicos, cualquier distracción externa, cualquier cosa que el enemigo pueda usar para detener tu fluir y tu hablar. Confiamos en ti y esperamos en ti. Gracias, Señor. Santos, esta noche entramos al mensaje 6, mensaje maravilloso. Cristo como la palabra de Dios. Y vamos a entrar al número romano 1, y ahí dentro de ese mismo número romano 1 daremos una introducción y entraremos a detalles sobre ese número romano 1. Luego, ya que pasemos esta primera parte, lo próximo es más simple en el bosquejo, pero esto nos va a abrir el panorama en muchos niveles. Así que número romano 1 dice: Juan 1 es la introducción a todo el Evangelio de Juan, y el énfasis principal de esta introducción consiste en que Cristo es la palabra de Dios, la definición, la explicación y expresión del Dios misterioso e invisible. Juan 1.1 dice: en el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Antes de entrar directamente al bosquejo, nos gustaría ser impresionados con algunos aspectos cruciales que se encuentran en este verso. Primeramente, cuando comienza diciendo en el principio. Aquí nos habla de la eternidad pasada.
Bajo esta base podemos ver que Dios en Cristo viajó desde la eternidad pasada, cuando era el unigénito de Dios, y pasó por el puente del tiempo hasta llegar hasta la eternidad futura. Así que esta sola palabra en el principio nos abre un panorama muy especial. Y vino, y lo primero que hizo es ser el creador. Luego vino a ser el Dios encarnado. Luego vino a ser el Dios redentor. Luego murió en la cruz, resucitó y vino a ser el Dios compuesto. Este Dios compuesto vino a ser el primogénito de Dios como espíritu vivificante. Luego, en Apocalipsis nos encontramos con el mismo Dios intensificado. Y más adelante vamos a poder ver que tenemos al Dios incorporado como el Dios que mora en el hombre y el hombre que mora en Dios. Así que, ¿cuál es la razón de todo este proceso que duró muchos cientos de años y hoy lo estamos trabajando en segundos? Bueno, toda esta palabra tiene una razón, tiene un propósito. Era, por un lado, recobrar a sus escogidos que fueron introducidos en muerte, en tinieblas y corrupción, primero por el engaño del enemigo y por otro, por la maldición y vanidad automática. Eso es algo automático que conlleva el salir de la atmósfera de Dios. Y por otro, llevar a la realidad la sombra del matrimonio de la primera pareja en la culminación de su esposa, que será la Nueva Jerusalén. Y esto va a ser la culminación de este ente corporativo universal que conocemos como el cuerpo de Cristo, que se representa en cada iglesia local. Solamente con estas palabras ya hemos abarcado bastante. Pudiéramos detenernos y estar mucho rato trabajando esta corta introducción que les hablé, pero no tenemos el tiempo, así que seguimos adelante. Así que la segunda expresión traída aquí es: en el principio era la palabra. Aquí se conecta lo que habíamos estado hablando de la eternidad pasada con la palabra. La palabra era un ente viviente y activo. Esta palabra era eterna y sin principio ni fin, y se hace notar como algo importante y trascendente para marcar el curso de todas las cosas. Luego vemos que esta palabra dice que estaba con Dios. Por eso es que hablamos de que es algo trascendente y crucial, porque esta palabra revela a Dios. Sin la palabra, Dios hubiese sido desconocido y inexplicable, pero esta palabra revela a Dios. En ocasiones tenemos la experiencia de encontrarnos con diferentes tipos de personas, especialmente en la vida de iglesia, y cuando invitamos a alguien para compartir con nosotros después de la reunión, hay personas que no quieren hablar, que no les gusta hablar, se quedan calladas, y uno tiene que preguntarle de dónde eres, cómo se llama, y cuándo viniste al Señor, porque si usted no le pregunta, no hablan. Pero nuestro Dios es todo lo contrario. Él le gusta hablar mucho, y no solo Él se expresa con la palabra, sino que ahora entramos al final de este verso que dice: y la palabra era Dios. O sea que la palabra no era un ente solitario caminando por ahí, sino que esta palabra, aunque tiene su propia personalidad, por otro lado, era Dios. Así que esta palabra que estaba en la eternidad pasada estaba con Dios
pero también esta palabra era Dios mismo. Y deseamos profundizar en este maravilloso aspecto. Primero veamos un aspecto histórico negativo producido por falta de acceso a las escrituras. Les traigo este ejemplo porque a veces tomamos de gratis la bendición de tener la versión recobro o cualquier versión que usted quiera leer. Está disponible en chino, en francés, en italiano, en español. Es algo que pues, ya eso no es algo sorpresivo, pero hubo un tiempo en la historia que las cosas no eran así. Desde la caída del Imperio Romano hasta el Renacimiento en el siglo XVI, surgió una era en ese intermedio, que se llamó la Edad Oscura de la Iglesia. Hubo dos situaciones prevalecientes que produjeron tal caos. Primero, la corrupción de los líderes en aquellos tiempos llamados papas, que se mezclaron con el poder político del Imperio Romano y básicamente reprodujeron la misma estructura del gobierno romano, pero dentro de la estructura religiosa pseudo-cristiana, creando un poder político poderoso al punto de ser un factor importante en la caída del Imperio Romano. Y surge entonces un híbrido político, poderoso, religioso, llamado la Iglesia Católica. El otro aspecto es la falta de alfabetización en la época, reservada únicamente a los monasterios, que produce una sociedad carente de educación y sin capacidad para poder leer las escrituras, las cuales, lo cual vino a ser un privilegio de los clérigos de la época, porque nadie podía leer latín, nadie podía leer hebreo, nadie podía leer griego. Así que eso vino a ser un privilegio de los estudiosos. Y es muy notable que todas estas cosas suceden por causa de la falta de visión y la falta de tener en las manos la palabra de Dios. Y aquí estamos trabajando y hablando y tratando de impresionarlos a ustedes de lo maravilloso que es para hoy nosotros tener la palabra de Dios. En este tiempo, el pueblo estaba sumido en oscuridad, estaba sumido en tinieblas, la gente no sabía nada, iban a sus respectivos cultos, se hablaba en latín, la gente no entendía el latín. Era un caos que trajo degradación, corrupción, no solamente dentro de la estructura del grupo católico, sino en toda la sociedad. ¿Por qué? Porque el hablar de Dios no estaba. Pero es muy notable que todos conocemos a Martín Lutero, que sí él tenía acceso a las escrituras y sí él manejaba el idioma. Y hubo un versículo, Romanos 1:17, que cuando lo leyó, él quedó completamente cautivado por la situación de corrupción prevaleciente de aquellos días, cuando dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe tendrá vida y vivirá. Solo esta pequeña porción abrió los ojos del hermano Martín Lutero y él tuvo el valor de enfrentar a toda la estructura religiosa contaminada y decadente y abrió la puerta que eventualmente comenzó a liberar el proceso del recobro del Señor. Sí, porque el recobro del Señor no es un invento de Watchman Nee, Witness Lee, de nadie. Eso es la operación de Dios para él lograr su propósito de poner todas las cosas conforme a su voluntad
y conforme a su deseo. Así que cuando entramos al siglo XX, nos encontramos con un querido hermano en la China llamado Watchman Nee, perdón, que estuvo estudiando profundamente y adquiriendo cuanto libro podía de todos esos siglos, y básicamente él estuvo mirando el trabajo de Dios, de cómo fue Dios descubriendo, cómo fue Dios liberando, sacando la tiniebla, la ignorancia de lo que había estado ocurriendo, gracias a que Martín Lutero había logrado independizarse, salir del sistema, comenzó a traducir la Biblia al alemán, que fue el primer idioma que se tradujo, y luego armoniza eso con la llegada de la imprenta, y eso facilitó todo el proceso. Cuando el hermano Watchman Nee llega, empieza a estudiar qué Dios había recobrado, qué Dios había avanzado en medio de tanta oscuridad. Posteriormente se une nuestro querido hermano Witness Lee, y los cuales ambos, sobre los hombros de muchos hermanos que vinieron después de Lutero, fueron recobrando muchos aspectos de la revelación divina que otros recobraron y ellos los incorporaron y fueron creando el mapa para descifrar lo que le llamamos la economía de Dios, que menciona Pablo en Efesios 1:10, Efesios 3:9 y 1 Timoteo 1:4. Esa palabra, si usted está buscando, tiene otra versión diferente a la de recobro, a veces se traduce como administración, como dispensación o como edificación, pero nosotros hemos decidido utilizar la palabra original griega euconomía, y en inglés economy, y en español economía. Así que regresando otra vez a nuestra carga de Juan 1:1, la última parte dice, y la palabra era Dios. Veamos con cuidado un extracto de la nota que hay en 1 de Juan 1:5, la nota de la palabra luz. Y vamos a tomar un tiempecito en esto porque es el valor que tiene la palabra. Dice, expresiones tales como Dios es luz, Dios es amor y Dios es espíritu, aquí viene lo primero, denotan y describen la naturaleza de Dios. En cuanto a su naturaleza, Dios es espíritu, amor y luz. Es decir, en cuanto a su naturaleza, Dios es espíritu, Dios es amor y luz. El espíritu denota la naturaleza de la persona de Dios. Amor denota la naturaleza de la esencia de Dios. Y luz denota la naturaleza de la expresión de Dios. Cada palabra que usted escucha en la Biblia no está ahí porque está. Tiene un significado profundo. Así que cuando el amor divino aparece ante nosotros, se convierte en gracia. Y cuando la luz divina resplandece en nosotros, se convierte en verdad. ¿Cómo llegamos a la palabra? Porque la palabra contiene toda la naturaleza de Dios, que comprende primero que Dios es espíritu, que Dios es amor y que Dios es luz. Y una vez que esta luz alumbre en nosotros, resplandece en nosotros, ¿se convierte en qué? Se convierte en la palabra. Y esta palabra, ¿qué trae? Nos trae la realidad, nos trae la verdad. La palabra aletheia se traduce ya sea verdad o ya sea realidad. Y ambas palabras convergen y se utilizan. Así que, siguiendo esta revelación presentada en la nota de 1 de Juan 5,
sobre la luz encontramos una visión muy importante en cuanto a la palabra. Ya vimos que Dios es luz, que Dios es amor y que Dios es espíritu. Y vimos también ya que el espíritu denota la naturaleza de la persona de Dios, el amor denota la naturaleza de la esencia de lo que es Dios, y luz denota la naturaleza de la expresión de Dios. Siempre que Dios se expresa, sale la luz. Por eso la gloria, la palabra gloria significa doxa, y lo que significa la palabra doxa es expresión. Cuando Dios se expresa como luz. ¿Por qué? Porque en el principio, antes de la caída satánica, no existían las tinieblas. La gloria del Señor iluminaba el universo y todas las cosas estaban llenas de luz. Pero al final, cuando dice el amor divino aparece ante nosotros y ese amor divino se convierte en gracia. ¿Qué es la gracia? La gracia son las riquezas del abundante suministro de la vida divina. Cuando Dios se suministra a nosotros, se imparte a nosotros, esa es la gracia. Y esa gracia tiene toda una operación cuyo propósito es completar y llevar adelante la economía divina. Así que cuando estas riquezas del abundante suministro de la vida divina se manifiestan en nosotros, esto entonces empieza el proceso desde nuestro llamamiento hasta la glorificación. Y en medio de esos procesos, durante toda nuestra vida, Dios nos disciplina, Dios trabaja con nosotros con el fin de que este abundante suministro de la vida divina nos inunde. Y ya vimos un mensaje en el pasado sobre el tabernáculo que se llena y el agua nos llega a la cintura. Bueno, ese es el suplir del Señor en nosotros. Ahora, si desean, pueden ir a la nota que se encuentra en 1 de Pedro 5:10. Ahí hay más profundidad en este asunto de la gracia. Pero regresando a la carga principal, vamos con cuidado otra vez a este punto. Cuando la luz divina resplandece en nosotros, se convierte en verdad. Y cuando hablamos de verdad, hablamos de la realidad. Y cuando hablamos de la realidad, estamos hablando de la palabra de Dios. La palabra nos entra en la verdad y la palabra nos entra en la realidad. Es decir, lo opuesto a lo que Satanás entró y a lo que Satanás también entró o manipuló para que Adán y Eva entraran, y por ende entonces toda la humanidad se convierte en una humanidad caída que está dentro de las tinieblas y la muerte. Ahora bien, ya que hablamos de que la luz denota la naturaleza de la expresión de Dios, tenemos que seguir enfatizando que el espíritu es la naturaleza de la persona de Dios, y esta persona de Dios expresa amor, y cuando este amor se activa, surge entonces la operación de la gracia, y cuando la operación de la gracia llega a nosotros, expresa la luz y llega entonces la verdad. Todas estas cosas operan una detrás de otra, y el objetivo es que llegue la realidad, es que llegue la verdad, es que llegue la palabra, que es Dios mismo y contiene todo lo que Dios es. Así que, concluyendo, lo que podemos concluir es que esta verdad, la cual es su palabra, es la suma de toda la naturaleza de Dios en su persona, en su esencia, en su expresión, que viene a ser gracia, verdad y realidad para nosotros. O sea, por eso no podemos tomar de manera liviana este asunto de la palabra.
porque la palabra, más que la palabra logos, que es la palabra externa que usted puede leer en la Biblia, está la palabra rema, que es la palabra del hablar de Dios instantáneo. Cuando tocamos la palabra logos, que es la palabra externa que podemos tener. Pero cuando usted toca con su espíritu la palabra logos, y esta palabra logos llega a ser el rema para usted, usted está tocando directamente la naturaleza de Dios en su espíritu, en su amor y en su luz. Y por ende, aunque no vamos a entrar ahí, una vez que usted entra en esa relación maravillosa con este ser, entonces se produce la fe. ¿Qué es la fe? La fe es el resultado de una relación de amor y de confianza con Dios, en el cual usted confía en ese Dios maravilloso y puede entonces creer en Él y en todas las cosas que Él hace. ¿Qué nos hace a nosotros hablar tanto y leer tanto y estudiar tanto cuando no lo hemos visto? Porque hay una operación intrínseca, interna en nosotros que va más allá de lo que se ve. Por eso dice Pedro que nosotros nos guiamos por lo que no se ve realmente. Estamos dirigidos por lo que no se ve. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos otros ojos, tenemos otras sensaciones dentro de nosotros que se desarrollan en la medida que nos damos más y más al Señor y tenemos la confianza, la certeza, el disfrute, la paz de este Dios maravilloso operando en nosotros. Así que, repasando otra vez, tenemos las escrituras, que es la escritura externa, le llamamos el logos, siempre que en griego se refiere a la Biblia o a la palabra, utiliza el término logos, pero hay un puente que una vez tocamos nuestro espíritu, esta palabra salta y se convierte en rema, que es el hablar de Dios para nosotros. Ahora, nos gustaría conectarles con varios versículos para seguir profundizando un poco más en este asunto de lo que es la palabra y que se despierte en nosotros el anhelo y el deseo de profundizar en esta palabra. En Juan 1:1 ya vimos que dice: en el principio era la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Ya vimos que el término la palabra no es tan sencillo, sino que contiene la esencia, naturaleza y expresión de lo que Dios es. Ahora, también dice ahí mismo en Juan 1:14, y la palabra se hizo carne. Aquí es que empieza a surgir algo muy interesante. Y fijó tabernáculo entre nosotros y contemplamos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Y aquí junta las dos palabras, llena de gracia y de realidad. Y ya vimos que esta palabra en 1:14 es la misma palabra, logos, y luego esta misma palabra logos la vemos aquí en Juan 1:1, donde dice, la palabra se hizo carne, o sea, el logos se hizo carne y vino lleno en el 14, volvemos al 14, y vino llena de gracia y de realidad. O sea que en 1:14 está hablando de la palabra que se hizo carne, y en el 1:1 vemos que esta palabra era el verbo que estaba desde la eternidad pasada. Así que ambas cosas convergen, el Juan 1:1 y el Juan 1:14. Entonces, ¿qué es este asunto de que vino llena de gracia y de realidad? ¿Qué vino llena de gracia y de realidad? ¿La carne? ¿O la palabra? ¿La carne o la palabra? La palabra estaba corporificada en Cristo encarnado, pero aunque veíamos un Cristo hombre encarnado, seguía siendo ¿qué? La palabra. La palabra es mucho más que el hablar. Es la expresión y naturaleza de Dios mismo
que se corporifica en la palabra. Por eso a Cristo se le llama ¿qué? El Verbo. Por eso en Juan 1:1 comenzamos y en el principio era la palabra, o algunas versiones traducen el Verbo. Entonces, el Verbo o la palabra y el que se hizo carne se fusionan y son una sola entidad. Ahora, hay un salto muy interesante que vamos a seguir trabajando y es aquí en Juan, donde el Señor dice, Juan 6:55, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Y en el 56, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Hasta este momento estas palabras crearon confusión entre todos los oyentes, hasta el punto que en el verso 66 dice, desde entonces muchos de los discípulos volvieron a lo que habían dejado y ya no andaban con él. Imagínense. Pero en los siguientes versos el Señor comienza a quitar los velos. ¿Qué dice estos versos? El 57, como me envió el Padre viviente y yo vivo por causa del Padre, así mismo el que me come, él también vivirá por causa de mí. Todos hemos escuchado esta palabra, pero abra sus ojos y sus oídos espirituales para ver lo que queremos presentar aquí. En el 58 dice, este es el pan que descendió del cielo, no como el que comieron vuestros padres y murieron, el que come de este pan vivirá eternamente. Ahora el Señor pone el énfasis en él como el pan. Primero tenía el énfasis puesto en él como la carne. Así que este es un nuevo pan, que él dice, este pan dura para siempre, es para la eternidad. Así que el Señor pone el elemento del pan a la misma categoría que la de su cuerpo de carne, donde originalmente le dijo que comieran su carne. Ahora, en el 62 dice, pues que si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes, en otras palabras, él está diciendo a ellos, ustedes son incrédulos, ¿ah? Se les hace difícil entender que tienen que comer mi carne, pero ¿qué si les traigo que hay algo más profundo y serio que eso? Que es que voy a resucitar y ascender para estar en mi posición original en los lugares celestiales. Es lo que les trató de decir ahí, en esa pregunta. Están preocupados y pero ¿qué tal si vieras al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? Entonces creerían menos. Es lo que implica él en esas palabras. Entonces, en el 63 él le dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Es decir, yo voy a hacer la palabra hecha pan carne. Vamos a juntar las dos cosas. Pero esta presente carne va a entrar en un nuevo proceso en mi resurrección y ascensión. Seguiré teniendo carne, pero en otra esfera. Esa nueva carne, la cual será puesta en la dimensión del espíritu, es la que ustedes van a comer. Mi carne física para nada aprovecha, pero mi nueva pan carne, que será entrada en la dimensión del espíritu, es la que ustedes van a comer y tendrán vida para que vivan de la misma manera que yo vivo por el Padre. Esa nueva pan carne, que es espíritu, les llegará por medio de ¿qué? Le va a llegar por medio de la palabra, la cual tendrán que comer con su espíritu, porque yo seguiré siendo la palabra hecha carne en la dimensión del espíritu. Así que cada vez que coman mi palabra, comen de esta nueva pan carne, la cual él es la realidad. No la vieja carne, aquella carne no sirve para nada, pero este pan carne que estoy presentándoles es lo que ustedes necesitan comer. Al comer de esto, ustedes van a recibir lo que yo soy en Dios, en vida y naturaleza, para que tengan lo que yo soy.
y sean lo que yo soy. Así que Cristo, antes de su muerte, inclusive le presentó nuevamente este nuevo pan carne a sus discípulos. Ustedes lo han escuchado. Al comer con ellos en la mesa, en Lucas 22:19, cuando le dijo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. O sea, este Cristo va a entrar con su carne en otra dimensión. Y ese Cristo es el que se presentó a los discípulos y pudieron ver sus heridas. Y Tomás en Juan 20:27 hasta le tocó las heridas. Y luego Pablo nos confirma que aún que el pueblo de Israel estaba comiendo una comida espiritual. Tenían una comida espiritual. En 1 Corintios 10:3, cuando se refiere al pueblo comiendo el maná y al pueblo tomando el agua, Pablo dice, y todos comieron el mismo alimento espiritual. Ve esta nota. Dice, se refiere al maná, el cual tipifica a Cristo como nuestro suministro diario de vida para la travesía de la vida cristiana. Todos los creyentes debemos comer el mismo alimento espiritual y no debemos comer nada que no sea Cristo. Y en el 10:4 dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía. ¿Y la roca era qué? Era Cristo. Y aquí se refiere a la agua viva que fluyó de la roca hendida, la cual tipifica el Espíritu, nuestra bebida todo inclusiva, quien fluyó del Cristo crucificado y resucitado. ¿Para qué? Para correr la carrera. Así que todos necesitamos beber la misma bebida espiritual y debemos comer de este pan vivo que descendió del cielo. Y ahora Cristo lo está presentando a sus discípulos como su cuerpo. Por eso le llamamos el pan carne. Así que todo esto nos concluye que el Señor deseaba establecer el punto que el comer y el beber, esta nueva comida espiritual, era la manera de nosotros poder comer, disfrutar y absorber Dios en nosotros. Esta nueva manera está disponible. Esta nueva manera está disponible para todos nosotros. Esta nueva manera es la carga que Dios tiene para nosotros hoy. Y necesitamos estar conscientes, necesitamos estar claros de cuál es la carga que Dios tiene con nosotros en este asunto de la palabra. Si nosotros no estamos claros con este asunto de la palabra, entonces realmente no vamos a valorar al Señor, no vamos a valorar la palabra, no nos va a importar comer o no comer. Pero aquí el Señor está animando a los discípulos en diferentes maneras, en diferentes circunstancias, de que la clave es comer y beber para Él poder entrar y que ellos lo puedan ingerir. ¿Ah? Esta es la nueva comida espiritual de nosotros. El apóstol Pablo allá en 1 Corintios 10 habla de la comida espiritual, refiriéndose a cuando ellos cuando tomaron el maná y tomaron agua de la roca. Hoy también estamos comiendo una comida espiritual. Esta comida espiritual está disponible para nosotros mediante la palabra. Si no tenemos una visión de lo serio de este asunto, vamos a perecer en el desierto, tal y como el pueblo de Israel pereció. Perecemos en medio de depresiones, frustraciones, tristezas, mil cosas negativas. Así que el enemigo se va a encargar de producir todo eso. Pero si usted recibe el suministro de la palabra, el rico suministro del Dios triuno suplirá todo lo que usted necesite. Así que estamos presentando este asunto para que veamos cuán crucial, cuán serio fue este asunto del Señor presentarse como comida a las personas. ¿Y qué estaba detrás de todo eso? Se estaba refiriendo al Cristo ascendido y transformado con un nuevo cuerpo. Pero ese nuevo cuerpo es alimento no físico,
sino del Cristo que se mezcla en nosotros, en nuestro espíritu. Y cada vez que vamos a la palabra nos sirve a este Cristo resucitado y Él viene a ser nuestro alimento, nuestra agua y nuestra comida. ¿No es maravilloso? Es maravilloso. Entramos al número Romano 2. Cristo como la palabra de Dios habla por Dios mediante su creación. Y aquí hay dos versos muy hermosos. Los cielos proclaman la gloria de Dios y la expansión anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche comunica el conocimiento. No hay lenguaje, ni hay palabras, no se oye su voz. Las cosas invisibles de Él, su eterno poder y características divinas se han visto con toda claridad desde la creación del mundo, siendo percibidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Qué es todo esto? Bueno, en Hebreos 11:3 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Ahí estamos hablando otra vez de esta dimensión de lo que no se ve. Así que esta sección es muy especial y misteriosa. Yo personalmente crecí en un país tropical, que es Puerto Rico, muchas montañas, todo es verde, todo es verde. Y luego de ahí nos mudamos a California por 5 años para estar cerca del ministerio y el entrenamiento. Y no había visitado Puerto Rico por 5 años, estaba concentrado allí. Pero cuando regresé, algo espectacular ocurrió en mí. Se me había olvidado lo verde de las montañas, la hermosura de los árboles y plantas. Por todos esos años me había acostumbrado a las ciudades grises y carentes de árboles y de montañas altas y verdes. Y desde que salí del aeropuerto y entré en la carretera, no paraba de mirar y admirar aquel hermoso panorama, que yo lo tuve desde que crecí, pero no le presté atención. Ahora cuando regresé, fue que lo admiré y me di cuenta de la hermosura. Entonces, ahora que estamos entrando en esta sección, puedo testificar que profundamente dentro de mí agradecí al Señor por la hermosura de la creación. Por eso, en este momento de esta sección que se trae esto, quiero traer este testimonio. Por eso este versículo en Hebreos 11:3 dice, nos muestra, el versículo 11:3b nos muestra un misterio más allá de nuestra imaginación. Cuando dice, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Ha pensado usted en eso? ¿Se imagina? Lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. O sea que podríamos inferir que en algún momento en la eternidad el Señor nos mostrará lo que se veía para Él producir la creación física. Es decir, que la creación fue un modelo de la realidad. Saben, he escuchado testimonios de algunos astronautas que después de regresar de sus viajes, se sintieron impulsados a buscar más de Dios y se hacen cristianos. Cuando una persona no está mentalmente apta, usted puede traerle flores hermosas a esa persona o mostrarle cosas hermosas de la naturaleza, pero esa persona no tiene la capacidad de apreciar la belleza. ¿Saben? Esa es la condición de los hombres hoy. Los hombres tienen sus mentes cauterizadas, quemadas, completamente fuera del deseo de Dios, de la voluntad de Dios, por el materialismo, las cosas pecaminosas. Pierde su sensibilidad espiritual, especialmente de poder percibir a Dios en la creación. Por eso Romanos 1:20 dice que no tienen excusa. ¿No? Es interesante que aún en las tribus más remotas, nadie les dice nada, sin embargo producen imágenes o producen dibujos para tratar de explicar que hay un ser
poderoso que está sobre ellos. ¿Qué le dice eso a ellos? Toda la naturaleza le habla. Así que hoy nos toca a nosotros, por un lado, cada día estar más conscientes de tal realidad y por otro, abrir los ojos de muchos ciegos que no han visto las maravillas de este Dios creador. Y que si existen estas maravillas, imaginémonos la realidad de este Dios maravilloso. Número Romano 3. Cristo, como la palabra de Dios, habla mediante su encarnación como tabernáculo de Dios. Habla por medio de su encarnación como tabernáculo de Dios. La encarnación del Hijo unigénito de Dios tiene por finalidad declarar, explicar al Dios hombre en la palabra. Y como hablamos, lo que va a expresar es vida, luz, gracia y realidad. Y podemos agregarle amor. Todo esto es lo que está compendiado, está sintetizado, está lleno dentro de la palabra. Por eso leímos al principio que la palabra es Dios expresado, explicado y definido a fin de que el hombre pueda entender a Dios. Por otro lado, la vida es Dios impartido a fin de que el hombre pueda recibir a Dios. Y la luz es Dios que resplandece a fin de que el hombre sea alumbrado para que participe de Dios. Claro, ahí agregamos también que en medio de toda esta apariencia externa del cosmos, todo esto está arropado de tinieblas, aunque nosotros no la veamos. Satanás está en tinieblas y él hace que el hombre produzca por inspiración de él y motivación de él todas las cosas externas que vemos para hacernos creer que esa es la realidad y que eso es lo máximo que necesitamos. Pero realmente la realidad es Dios. Y cuando entramos en Dios, entonces Dios nos alumbra y podemos disipar la tiniebla. La gracia, punto 4, es Dios disfrutado por el hombre a fin de que el hombre pueda compartir su riqueza. ¿Qué es eso? Bueno, Dios está fluyendo constantemente. Y ese fluir de Dios en aquellos que le reciben y son regenerados, no es con todo el mundo. Si usted no ha recibido al Señor, pida recibirle. Ore al Señor y diga: Señor, abro mi corazón a ti, necesito de ti. Y una vez que usted reciba al Señor, entonces este Dios comienza a infundir sus riquezas dentro de usted. Eso es parte de la operación de la palabra que va a llegar a usted. Y una de las cosas que va a llegar a usted es la gracia. Punto 5. La realidad es Dios hecho real para el hombre a fin de que el hombre pueda aprender y conocer a Dios. En medio de la mentira, en medio del caos del universo, Dios está abriendo una brecha para impartir su gracia y saturarnos del mismo, y por otro lado, entrar en la realidad. Entremos en la realidad fuera de la vanidad en que arropa todas las cosas. El punto 4 dice: Cristo, como la palabra de Dios, habla por Dios mediante el hecho de que Él llega a ser el Cordero de Dios para efectuar la redención. El hecho de que Él llega a ser el Cordero para redimir al mundo perdido, Cristo nos habla sobre cómo Dios realizó su redención jurídica mediante su muerte como procedimiento conforme a su justicia. Ya hemos hablado de esto, pero hay que decirlo una y otra vez. Satanás se salió del orden y la justicia de Dios. Adán se salió del orden y la justicia de Dios. Así que se convirtieron en injustos. Por eso que en Malaquías 28 dice que se halló injusticia en Satanás, que es lo que hablamos en el último mensaje. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios necesita proveer la alternativa para que el hombre sea justificado. ¿Por qué? Porque si el hombre es que cometió injusticia,
necesita producir la justificación para ese hombre. Entonces, Dios mismo predispone que todo aquel que peca tiene que morir. Por lo cual se establece entonces el orden del Cordero para que el Cordero nos represente y pague entonces la justicia, lo que demanda la justicia. Eso se dio en todo el Antiguo Testamento hasta que Cristo vino y entonces Él hizo su sacrificio vicario y Cristo vino entonces a sustituirnos y murió por nosotros, pero no solamente murió, sino que también resucitó y se sentó en los lugares celestiales y nos sentó juntamente con Él en victoria. Todo eso es el proceso de la redención, que es parte del mover de la gracia que llegó a nosotros por el amor de Dios, produce entonces la redención. Efesios 1 es una maravilla, ahí usted va a poder ver el asunto de que Dios nos bendice, Dios nos elige, Dios nos justifica, Dios entonces nos redime, y eventualmente entonces venimos a ser hijos por su vida divina y venimos a ser parte de un organismo que es el Dios triuno, el cuerpo de Cristo, que eventualmente llegará a ser la Nueva Jerusalén, su esposa. Ahí está toda la Biblia. Ahí está toda la Biblia. Así que al tener a Cristo como aquel que es todas las ofrendas, tenemos la plena obra redentora de Dios y podemos recibir la misericordia, podemos recibir la redención, podemos recibir el acto de misericordia de parte de Dios a nosotros. Y de esa manera, entonces se abre la puerta para nosotros recibir todas las bendiciones de Dios. Así que entramos aquí al punto 4. Seguimos en el punto 4, un poquito más abajo. Dice, nos quedamos hablando de de las ofrendas. Cristo completa las ofrendas. En el Antiguo Testamento hay una serie de ofrendas que Cristo las cumple todas. No tenemos tiempo para entrar en ellas, pero el sacrificio máximo de esas ofrendas fue básicamente Él como el Cordero que es presentado. Y ahora vinimos hablando de que este Cordero no solamente es para sacrificio, sino también para ser ingerido y para ser comido. No como una carne física, sino ahora en una dimensión espiritual donde Él se encuentra y se sirve a nosotros. ¿Cómo qué? Como la palabra. Como la palabra. En el día 5 dice, Cristo como Dios habla y mediante el Espíritu que unge a fin de transformar al pueblo redimido de Dios en piedras. ¿Para qué? Para la edificación de la casa de Dios, que es Betel. Y esta edificación orgánicamente va a producir la iglesia. El punto A dice, el hecho de que llega a ser el Espíritu vivificante que unge y transforma, Cristo nos habla más sobre cómo Dios lleva a cabo su economía orgánicamente por su vida divina para realizar su propósito divino conforme al deseo de su corazón. Necesitamos velar para no permitir que nada en nuestro vivir diario reemplace a Cristo como Espíritu que unge en nuestro espíritu. Como a Cristo que unge en nuestro espíritu. Todo esto es el proceso. Todo esto es el proceso del Cristo como la unción que llega a nosotros. Y aquí al final da una vuelta para recordarnos que el Señor es nuestro todo y que no puede haber nada que sustituya al Señor. Aquí en el punto 1 dice, Cristo es el ungido
que llega a ser aquel que unge y también la unción misma. En un momento dado hablamos de que este Cristo, que es el Jeristos, el ungido, nos busca y nos unge cuando lo tomamos a Él como vida, lo tomamos a Él como nuestro alimento, lo tomamos a Él como nuestra persona. El ungido nos unge. Entonces, cuando vivimos así, entonces podemos vivir reprendiendo a lo que es el anticristo. El anticristo. Entonces, ¿qué es el anticristo? El anticristo, la palabra anti tiene dos significados. Una es la que conocemos, que es en contra de, pero la otra, que es la que está operando en el misterio de iniquidad, es el lugar de, en vez de. Esa es toda la operación de Satanás. Tratar de sustituir a Cristo. Tratar de sustituir a Cristo con cosas. Satanás trabaja en eso desde que los niños comienzan a crecer. Satanás comienza a producir cosas para sustituir a Dios en los niños. Así que ser un anticristo es no solamente estar en contra de Cristo, sino sustituir a Cristo con algo más que no es Cristo. Si reemplazamos a Cristo con algo aún de nuestro propio comportamiento y carácter, estamos practicando el principio rector del anticristo, que es permitir que ciertas cosas reemplacen a Cristo mismo. Cualquier cosa que reemplace a Cristo, buena o mala o regular, es anticristo. Mucho cuidado. La palabra anticristo no es tan misteriosa y terrible que va a ser cuando llegue el anticristo. No, el anticristo ya está operando. Y desgraciadamente nosotros, sin saberlo, ya estamos metidos en esa dimensión del anticristo, cuando sustituimos a Cristo con todo lo que no es Él. Cosas como la cultura, la religión, la ética, conceptos naturales, muchas cosas que pueden ir en contra de Cristo como nuestra unción. Eso es el mover del anticristo. Deberíamos orar: Señor, queremos vivir y andar en la unción, con ella, mediante ella y por ella. El mover, obrar y saturar que el Dios triuno realiza en nuestro interior. La unción es el dispensar de las riquezas de lo que Dios es, para Él pintarnos y llenarnos de Él mismo. Cuando algo obstaculiza esa operación, esa es la operación del anticristo. La paloma, el espíritu que unge, regenera al hombre creado, unge y transforma al hombre natural en piedras vivas y une al hombre transformado. Aquí dice en el punto D, en el momento de la conversión de Pedro, el Señor le dio un nombre nuevo, a saber, a Pedro, que Petros significa una piedra. Una piedra. Y cuando Pedro recibió la revelación referente a Cristo, el Señor le reveló además que él era una roca, una piedra. Con estos dos incidentes, Pedro tuvo la impresión de que tanto Cristo como sus creyentes son piedras para el edificio de Dios. Piedras para el edificio de Dios. Claro está, aquí Petro significa roca pequeña y Petra significa roca grande. Entonces, en el juego de palabras ahí en griego, lo que dice, tú eres Petro, tú eres una roca pequeña, pero en esta Petra, en esta roca grande que soy yo edificaré mi iglesia. Claro, a los grupos que ustedes saben dicen que no, que ahí está diciendo que Pedro es la piedra. No, la piedra donde se edifica la iglesia es Cristo. Pedro es una roca chiquita, como muchos, como todos nosotros que somos rocas chiquitas, pero la piedra que marca la base para el desarrollo del edificio de Dios es Cristo, no es ningún hombre. El punto 6 dice, Cristo como la palabra de Dios, habla por Dios
mediante el hecho de que llega a ser la escalera que trae el cielo a la tierra y une la tierra con el cielo, como una sola entidad, con miras al edificio de Dios. Esta figura es una figura maravillosa que se presenta aquí en Génesis. Y esta figura realmente describe toda la operación de Dios, esta escalera celestial. Y todos conocemos la figura de los ángeles que suben y bajan por la escalera y cómo Jacob dice, aquí está la casa de Dios y la puerta del cielo. Y todos sabemos cómo sube la columna, que era su almohada, la echa aceite, y viene a ser esa la primera tipología de la columna de la edificación. Hoy estamos trabajando en esa edificación y hoy la clave es nosotros mantener nuestra comunión y relación con el Cristo que está en los lugares celestiales por la escalera que es Cristo mismo, como el Espíritu mezclado. El sueño de Jacob es una revelación de Cristo, pues Cristo es la realidad de la escalera que Jacob vio en Betel, la casa de Dios. La casa de Dios. Nuestro espíritu regenerado, la morada de Dios hoy, es la base en la tierra sobre la cual Cristo, la escalera celestial, ha sido establecido. En Betel, la casa de Dios, la morada de Dios, que es la puerta del cielo, Cristo es la escalera que une la tierra con el cielo y que trae el cielo a la tierra. Por tanto, siempre que nos volvemos a nuestro espíritu, experimentamos a Cristo como escalera que trae Dios a nosotros y nos lleva a Dios. Recuerda que hemos hablado de Juan 3, cuando Cristo le habló a Nicodemo y el Señor le presentó quién está en el cielo, sino el que descendió del cielo, el que está en el cielo. Entonces, ¿qué le está diciendo? Mira, yo estoy aquí, pero yo estoy en el cielo. El cielo no es un sitio físico. No se hagan ideas que algún día los astronautas van a llegar ahí. No, el cielo es una dimensión que todos podemos entrar por medio de nuestro espíritu. Y ahí está, Cristo se establece como la escalera, y nosotros al tocar nuestro espíritu mezclado con este Cristo, que es el Cristo Espíritu, nos entra y nos permite sentarnos juntamente con Él en los lugares celestiales. Ahí en esa dimensión, Satanás no tiene cabida, no tiene acceso. Pero para eso el Señor necesita de nuestra cooperación y de nuestro vivir constante en esa dimensión. Punto C dice, el regreso del Señor requiere que haya un edificio sólido construido con los que lo buscan. Este edificio será un escalón, una cabeza de playa para que el Señor tome la tierra, y será una morada mutua para Dios y el hombre. Será la mezcla de la divinidad con la humanidad y la humanidad con la divinidad para siempre. De hecho, esta humanidad dejará de ser humanidad para venirse a convertir en los muchos Dios hombres. Y todo lo que era humano, todo lo que era de la carne, va a desaparecer. Este edificio no solo será el máximo cumplimiento del sueño de Jacob, sino también del plan eterno de Dios. Este le pondrá fin al puente del tiempo y dará entrada a la bendita eternidad futura. Así que debemos vivir para ese edificio y llegar a ser ese edificio. ¿Y qué es todo esto? ¿Sabe cómo se logra todo esto? Que no se nos olvide, con la palabra. La palabra es el puente, es la manera donde Dios se infunde con todo lo que Él es en nosotros para transmitir su gracia, que son sus riquezas, de tal manera que podamos ser transformados a la misma imagen de Cristo. Esa es toda la operación de la palabra, la cual no podemos descuidar. No es asunto de leer y leer y leer. Necesitamos entrar y tocar con nuestro espíritu, que no seamos como los fariseos en Juan 5, donde el Señor los reprende cuando le dice, ustedes escudriñan la Escritura porque saben que contiene vida eterna, pero no me buscan a mí. No saben
Ellos no sabían de Cristo. Hoy no podemos entrar tampoco en cosas naturales y estudios naturales sin aprender a disfrutar al Señor. Por eso dedicamos tanto tiempo al principio de este asunto del comer Cristo, de este asunto del disfrutar Cristo, de cómo es que este Cristo, ahora estamos comiendo su carne, el pan carne que descendió del cielo. Todo está en nuestro espíritu. Este Cristo hermoso está en nuestro espíritu. Y cuando lo invocamos, cuando disfrutamos la palabra, cuando clamamos a Él, estamos disfrutando este pan Cristo. Gracias, Señor, por este tiempo. Avanza en nosotros y lleva a la realidad el poder ser impregnados con lo que tú eres mediante tu palabra. Imparte tu gracia como tus riquezas y cúbrenos con todo lo que tú eres. Gracias, Señor. Amén.